here. Make Knock it off at your... Bienvenido a Insano Podcast. Insano Podcast. El podcast en el que se analiza con información, datos, entrevistas y dramatizaciones un tema desde la perspectiva del horror y lo insano, y su papel en la cultura pop, en el cine, en la historia y en la música rock y metal. Esto es Insano Podcast. Insano Podcast. Es un horror que sea nuestro oyente. Personajes con una sonrisa exagerada y llena de misterios. Maquillaje blanco con ciertas pinceladas de colores. Unos muy alegres, otros no tanto. Ropas muy extravagantes, pero que a la vez inquietan a niños y a adultos. Hoy hablaremos del temor de muchos: los payasos. Sea bienvenido a Insano Podcast. Gracias a usted por seguir en sintonía episodio tras episodio. Los payasos, tal como los conocemos hoy, tienen una historia larga y llena de contrastes. Del italiano pagliaccio se deriva de la palabra paglia, que significa paja. El término hace referencia al vestuario tradicional del payaso, que recordaba a la tela que cubría los colchones rellenos de paja. En el siglo XIX, el término se asoció al personaje del circo moderno. Generalmente se le asocia con un artista de circo, cuya función es hacer reír a la gente, hacer bromas, piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad. Empezaron siendo figuras cómicas, pero con el tiempo su imagen pasó de hacernos reír a darnos miedo. Los precursores, los bufones de la Edad Media, fueron los primeros precursores del payaso moderno. Y aunque su función era principalmente divertir, su imagen y papel estaban cargados de significados más oscuros. Estos personajes, a menudo deformes o con características físicas particulares, hacían reír a los nobles con bromas, canciones y comportamientos excéntricos. Los bufones no solo hacían bromas para divertir, sino que también se burlaban de los nobles y hasta del rey. Podían decir lo que otros no se atrevían a decir. Pero esto no era solo para hacer reír. Muchas veces los bufones criticaban abiertamente a los poderosos. Por eso, aunque estaban en la corte, muchas veces eran tratados como figuras raras o marginadas. A pesar de hacer reír, los bufones eran personas con vidas difíciles y trágicas. No eran figuras gloriosas, sino más bien personas rechazadas. Muchos estudios dicen que los bufones representaban una mezcla de humor y sufrimiento, y que su apariencia podía ser tanto cómica como aterradora, dependiendo de cómo se les mirara. Los bufones no solo se vestían con ropa colorida y extravagante, también usaban máscaras
o tenían deformidades físicas. Este aspecto extraño no siempre provocaba risas, a veces provocaba incomodidad. Su cara muchas veces parecía grotesca o con expresiones exageradas que no eran naturales. Insano Podcast. En el siglo XVIII, cuando los circos empezaron a ganar popularidad, la figura del payaso pasó por una transformación. Joseph Grimaldi, en Inglaterra, fue el primero en adoptar la imagen moderna del payaso, con su cara blanca, mejillas rojas y vestimenta exagerada. Grimaldi hizo mucho por el payaso moderno, pero su vida personal fue todo lo contrario a la alegría que sus actuaciones mostraban. A pesar de hacer reír a la gente, él vivió una vida llena de tristeza, luchando con la pobreza y la depresión. Su historia, la de un hombre que hacía reír pero que por dentro estaba triste, refleja lo que sería una de las características del payaso. Una figura que en apariencia es feliz, pero que en realidad tiene algo oscuro o trágico detrás. Grimaldi comenzó a trabajar en el teatro desde joven y rápidamente se hizo popular por su habilidad para hacer reír al público con sus bromas físicas y su carácter cómico. Fuera del escenario, su vida personal fue todo lo contrario a la comedia. Grimaldi sufrió una serie de tragedias personales: la muerte de su esposa, su hijo y la relación distante con su padre. A pesar de su éxito profesional, pasó por dificultades económicas, problemas de salud y una creciente depresión. A lo largo de su vida, Grimaldi sufrió un dolor físico considerable debido a las lesiones que había sufrido durante sus actuaciones, y su salud mental se vio afectada por el estrés y la tragedia personal. Grimaldi murió en 1837 a los 58 años. Insano Podcast. A medida que los circos se hicieron más grandes, los payasos también fueron evolucionando. Apareció el famoso trío de payasos, con 3 tipos diferentes de personajes. El payaso blanco. Este payaso es el más serio de los 3. Viste con ropas más elegantes y tiene una actitud autoritaria, como si fuera el líder del grupo. El Augusto, el payaso más desordenado, torpe y exagerado. Su maquillaje es el más grotesco, con una sonrisa deformada y un vestuario que parece salido de un sueño extraño. Este tipo de payaso tiene un aspecto tan exagerado que más que causar risa, provoca incomodidad. Y el Contra Augusto es el que equilibra la locura del Augusto y la seriedad del payaso blanco. No es ni muy gracioso ni tan serio, pero su presencia completa el grupo. Insano Podcast. Muchas personas tienen miedo a los payasos. La coulrofobia es el miedo irracional a los payasos. Una fobia que afecta a muchas personas, especialmente a niños, pero que también puede persistir en la edad adulta. Este miedo no se basa solo en el hecho de que los payasos son raros o excéntricos, sino en algo más profundo y perturbador: su apariencia y comportamientos distorsionados. Porque eso genera terror. El fenómeno del valle inquietante. Este es un concepto psicológico que explica cómo algo se parece a un ser humano, pero no lo es del todo. Nos provoca incomodidad. Los payasos, con su maquillaje exagerado, ojos grandes y sonrisas deformadas,
caen justo en ese valle. Nos parecen humanos, pero algo no está bien. Y eso nos causa una sensación extraña y perturbadora. La característica sonrisa de un payaso pintada y forzada puede parecer espeluznante en lugar de alegre. Es como si estuviera ocultando algo detrás de esa fachada. Este desajuste entre la expresión facial y las emociones genuinas genera desconfianza y mucha ansiedad. Los payasos son conocidos por su comportamiento excéntrico y descontrolado. Algo que, aunque diseñado para hacer reír, puede ser percibido como inquietante, sobre todo si se da en un contexto no tan divertido. Esta impresibilidad se asocia con el miedo a lo desconocido, lo que amplifica la sensación de peligro. En las últimas décadas, los payasos también han sido objeto de leyendas urbanas y teorías de conspiración. Uno de los casos más notorios fue el de los payasos asesinos en la década de 1980 en Estados Unidos, cuando se reportaron avistamientos de payasos merodeando cerca de escuelas y parques, lo que generó una ola de pánico. Estas historias de payasos malévolos han alimentado el miedo colectivo, con relatos de payasos que secuestran niños o realizan actos violentos. Esta figura del payaso oscuro se ha instalado en la cultura popular como una figura de terror que trasciende el entretenimiento para convertirse en una amenaza real, al menos en la imaginación de la gente. Insano Podcast. En algunas culturas, los payasos no solo están relacionados con el entretenimiento, sino que tienen un significado más profundo, a menudo vinculado a rituales o celebraciones tradicionales. En varias culturas del mundo, especialmente en festivales y carnavales, los payasos representan la transgresión de las normas sociales, el caos y la risa como una forma de liberar las tensiones. Durante carnavales y otras celebraciones similares, los payasos y personajes similares como los arlequines actúan como figuras que rompen las reglas y permiten a la gente liberar sus deseos reprimidos. Aunque estas figuras están destinadas a hacer reír, también tienen una cualidad inquietante, ya que a menudo no siguen ninguna lógica o estructura. Esto les otorga un poder simbólico que puede ser tanto liberador como aterrador. Insano Podcast. Era una noche oscura y fría cuando una niña llamada Emma, que vivía en un tranquilo vecindario, vio algo extraño mientras miraba por la ventana. Una furgoneta blanca se detuvo cerca de su casa. La ventana de la furgoneta se bajó lentamente y un hombre disfrazado de payaso sonrió con una expresión exagerada, casi grotesca. Llevaba un traje multicolor y una nariz roja brillante, pero sus ojos no reflejaban ninguna alegría, solo una extraña oscuridad. ¿Quieres ver mi espectáculo?, preguntó el payaso con voz dulce, pero con un tono que hizo que Emma se sintiera incómoda. Ella, sintiéndose intrépida, no respondió y cerró la ventana rápidamente. Su madre le había dicho que no hablara con extraños, y mucho menos con payasos.
pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, Emma salió al jardín para jugar y vio una pequeña figura amarilla pegada a la cerca. Al acercarse vio que era un globo, pero este no era un globo común. Estaba inflado de manera extraña como si tuviera algo dentro. Lo tocó con cautela y al momento una risita apagada y siniestra se escuchó detrás de ella. Emma giró rápidamente, pero no había nadie. El globo se desinfló por completo de manera macabra, y lo que quedó dentro era una pequeña muñeca, con una máscara de payaso. En ese momento, recordó la furgoneta y la sonrisa aterradora del payaso, y el miedo se apoderó de ella. El payaso nunca se había ido, siempre había estado observando, esperando. Insano Podcast. Hace unos años, en una pequeña ciudad, un grupo de niños jugaba en un parque cercano a su vecindario. Era un lugar alegre y seguro. Pero una tarde, todo cambió. Un payaso apareció de la nada, de pie, bajo un árbol, mirando a los niños desde la distancia. Estaba vestido con un traje clásico, con tirantes rojos, una nariz exagerada y grandes zapatos. Pero algo no estaba bien en su presencia. Los niños lo miraron, confundidos, sin saber si debía ser parte de algún espectáculo o si simplemente estaba allí por casualidad. El payaso no hablaba, solo los observaba fijamente. Poco a poco los niños comenzaron a sentirse incómodos. Decidieron seguir jugando, pero uno de ellos, un niño llamado Tomás, se acercó al payaso para preguntarle qué hacía allí. El payaso simplemente sonrió, pero su sonrisa se alargó de forma inquietante, de una manera que no era natural. De repente, el payaso se agachó y con voz baja y rasposa le susurró al oído de Tomás: «Vas a ser mi siguiente víctima». Tomás, asustado, dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera alejarse, el payaso se movió rápidamente. Sus movimientos eran inhumanos, como si estuviera flotando en el aire. De un salto, se acercó a él con una velocidad aterradora. Y cuando los demás niños intentaron intervenir, el payaso desapareció en las sombras. La policía nunca encontró al payaso. Nadie lo vio de nuevo. Pero Tomás nunca volvió a ser el mismo. Siempre hablaba de los ojos del payaso y cómo se sentía como si estuviera siendo perseguido. Su miedo fue tan grande que, años después, Tomás desapareció misteriosamente y algunas personas en el vecindario aseguran haber visto a un payaso en la distancia, observando en silencio.
Insano Podcast. Los payasos han sido figuras recurrentes en el terror, tanto en ficción como en la vida real. Estos casos reales reflejan la inquietante relación entre los payasos y el miedo. John Wayne Gacy, uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos, es un claro ejemplo del lado oscuro de los payasos. A lo largo de su carrera como payaso en fiestas infantiles, conocido como Pogo el payaso, Gacy escondía una vida llena de crímenes horrendos. En la década de 1970, Gacy fue responsable del asesinato de al menos 33 jóvenes, muchos de los cuales fueron enterrados en su casa. Su identidad como payaso le permitía acercarse a sus víctimas, haciéndolas sentir cómodas antes de cometer sus actos atroces. La macabra ironía de un hombre que se dedicaba a hacer reír a los niños mientras ocultaba su verdadera naturaleza es lo que convierte a Gacy en un símbolo del terror relacionado con los payasos. El testimonio de sobrevivientes como David Crumb y Michael Rossi fue crucial para vincularlo a los crímenes. En el juicio, Gacy se defendió diciendo que los asesinatos fueron cometidos por una segunda personalidad, pero fue condenado por todos los cargos. Wrinkles es un payaso de Florida que se ofrece para aterrorizar a los niños que se portan mal. En 2014, un video de YouTube se hizo viral en el que se veía a Wrinkles emergiendo debajo la cama de una niña. Se realizó un documental sobre la historia de Wrinkles. El verdadero Wrinkles admite que el personaje del hombre de 65 años es un alter ego ficticio que creó para explicar quién era debajo de la máscara. Este payaso es en realidad un veterano de más de 60 años que usa una máscara con ojos negros y arrugas, lo que le da una apariencia fantasmal y amenazadora. Usa un overol de puntos y suele llevar globos coloridos en las manos. El caso de los payasos asesinos en la ola de pánico del 2016. En ese año se desató una ola de pánico provocada por avistamientos de payasos extraños en varios países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque muchos de los casos fueron simplemente bromas o actos vandálicos, hubo incidentes en los que payasos fueron acusados de acoso, intimidación o amenazas. Los avistamientos de estos payasos se extendieron rápidamente a través de las redes sociales, y la imagen del payaso comenzó a asociarse con el peligro. En algunos estados de Estados Unidos se reportaron incidentes de payasos que intentaron acercarse a niños con cuchillos o actitudes agresivas. En particular, en el estado de Georgia, un payaso fue arrestado por agresión a un menor. En Reino Unido, algunos payasos fueron arrestados por acercarse de manera amenazante a escolares. El caso causó tanto revuelo que algunas escuelas implementaron medidas adicionales de seguridad. Seis personajes de payasos aterradores y sus películas. Pennywise It, 1990-2017.
Es, sin lugar a dudas, uno de los payasos más icónicos y aterradores en la cultura del cine de terror. Basado en el libro de Stephen King, Pennywise es una entidad malévola que toma la forma de un payaso para atraer a los niños y luego devorarlos. Su capacidad para transformarse en los miedos más profundos de las personas lo convierte en un adversario aún más terrorífico. El Joker, Batman, 1989. Aunque no es un payaso en el sentido tradicional, el Joker es un villano que se caracteriza por su estética de payaso. Con su maquillaje de cara blanca, sonrisa roja y su risa maníaca, el Joker, interpretado por Jack Nicholson en la película Batman 1989, se convierte en una figura aterradora debido a su locura, crueldad y malicia. Su imagen de payaso se asocia con la anarquía y el caos. Payasos asesinos del espacio exterior, 1988. Oh, pizza. En esta película de culto, los Killer Clowns son una raza de payasos extraterrestres que aterrorizan en una pequeña ciudad y comienzan a secuestrar y asesinar a los habitantes de la manera más grotesca y surrealista posible. El estilo único de estos payasos alienígenas, con sus caras grotescas y habilidades mortales, los hace una mezcla de comedia absurda y horror. Twisty the Clown, American Horror Story, Freak Show 2014. Twisty es un payaso perturbador que aparece en la temporada Freak Show de la serie American Horror Story, con una máscara rota que oculta una sonrisa macabra y una historia trágica. Twisty se convierte en una figura espantosa. Es un payaso con una personalidad retorcida y su comportamiento violento y su extraña apariencia lo convierten en una de las figuras más aterradoras de la serie. Art the Clown, Terrifier 2016, 2022 y 2024. Hablando de sorpresas, niños, tenemos un invitado muy especial. Directo desde el condado de Miles, denle la bienvenida a Art el payaso. Art the Clown es un payaso macabro y extremadamente violento que aparece en estas películas. A diferencia de otros payasos del cine, Art no tiene una historia o motivación clara más allá de su deseo de causar terror y dolor. Su apariencia simple, con cara de payaso pintada de blanco y negro, y su comportamiento sádico lo han convertido en un personaje de culto en el cine de terror moderno. Captain Spaulding, La Casa de los Mil Cadáveres, 2003, y The Devil's Rejects, 2005. ¿Qué tal, amigos? ¿Queréis sangre, violencia, monstruos de la naturaleza? Pues venid con el Capitán Spaulding a su museo de monstruos y descerebrados. Sí, ved al hombre caimán y mi famoso paseo de los asesinos. Y sobre todo, no olvidéis llevaros a vuestras casas mi sabroso pollo frito. Captain Spaulding es el payaso psicópata interpretado por Sid Haig en las películas de Rob Zombie. Su personaje es el dueño de un museo de los horrores, pero también
es un asesino en serie que disfruta torturando y matando a sus víctimas. Su aspecto de payaso sucio y su actitud despectiva lo convierten en un villano inquietante en estas películas. Insano Podcast. Sumérjase con nosotros en el oscuro mundo del cine de terror, con nuestro top 10 de películas sobre payasos, según Internet Movie Database. Los mataré a todos. Los volveré locos y los mataré a todos. It miniserie, 1990, con 6.8 puntos. En 1960, 7 marginados preadolescentes luchan contra un malvado demonio que se hace pasar por un payaso asesino de niños. 30 años después, se reúnen para detener al demonio de una vez por todas, cuando regresa a su ciudad natal. Quieren saber cómo es estar en presencia de ese tipo de maldad. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando está tan cerca de ti que lo sientes respirar? Terrifier 3, 2024, 6.4 puntos. El payaso Art se dispone a desatar el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. De pronto, algo ocurrió. ¿Has visto eso? Algo diferente. No es una estrella fugaz. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué payasos? Payasos asesinos del espacio exterior, 1988, 6.2 puntos. Una nave espacial con la apariencia de un circo aterriza cerca de un pequeño pueblo, dando la señal de ataque a psicópatas pervertidos con narices rojas y globos, pertenecientes a otro mundo que planean aniquilar a la raza humana, convirtiendo a la gente en algodón de azúcar. Entonces, ¿ya decidiste de qué disfrazarte? Él quiere disfrazarse de un tipo real que mató a 9 personas. Ah, ¿no harás eso? Es solo un disfraz. ¿Crees que sigue suelto? ¿Por qué estás obsesionado con este payaso? Nunca encontraron su cuerpo. Terrifier 2, 2022, 6.1 puntos. Art the Clown regresa al condado de Miles después de ser resucitado. Ahora se propone cazar a un adolescente y a su hermano pequeño durante Halloween. En una tormentosa noche de Halloween, 4 jóvenes viajan por las carreteras secundarias de América. ¿Qué es eso? ¿Nos detendremos? No podemos dejarla aquí. En busca de un ser misterioso con el mismísimo nombre de ¡El Doctor Satán! La Casa de los 1000 Cadáveres, 2003, 6 puntos. 2 jóvenes pareja que viajan por Texas buscan macabras leyendas urbanas. Acaban cautivas a manos de una familia de asesinos en serie. The clowns, Randy, they're here. The darkest of dark, though the flesh is young, and the hearts are strong, precious life. La Casa del Payaso, 1989, 5.4 puntos. 3 hermanos pasarán solos la noche en casa. Lo que no saben es que 3 asesinos psicópatas han escapado del manicomio y se dirigen disfrazados de temibles payasos hacia el lugar. Uno de los hermanos es muy miedoso a los payasos y su pesadilla se hará realidad. But earlier this week, we had an unwanted visitor. That's right, a clown.
clown was first spotted 1 week ago. Images of a mysterious person in a dingy clown suit with black balloons. What can either be seen as an attempt at entertaining citizens. El payaso de Green Bay, 2018, 4.7 puntos. La presencia de un extraño y terrorífico payaso durante varios días hace que la población se empiece a inquietar. Durante una misma noche, diferentes grupos patrullarán la ciudad para encontrarlo. Gente de bien, sois realmente afortunados de tener como amigo y colega a John Wayne Gacy. ¿Qué hay latente en un hombre? ¿Quieres colocarte? En la ira. Me preguntaba si habían visto a este chico. Bajo la superficie. Gacy, el payaso asesino, 2003, 4.7 puntos. John Wayne Gacy es un ciudadano ejemplar que trabaja como voluntario en el hospital local, donde entretiene a niños vestido de payaso. Lo que nadie sabe es que esconde un oscuro secreto. Las pistas de varios niños desaparecidos llevan hasta su casa. Sé que puedes sentirlo, aunque lo ocultes. La podredumbre te invade. Ese vacío está devorando tu corazón. Señora, ¿esa sangre es suya? Nunca he creído en fantasmas. The Jester, 2023, 3.9 puntos. Un malévolo ser conocido como el Bufón aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo en la noche de Halloween, incluyendo a 2 hermanas separadas que deben unirse para encontrar la manera de derrotar a esta entidad maligna. ¿Y qué hay de los payasos? Los payasos. Los payasos son como una manada de perros. O fantasmas. Llevan años rondando por aquí. Clown Town, 2016, con 3.8 puntos. 3 amigos que, haciendo un viaje, hacen una parada en un pueblo abandonado y que se convertirá en su peor pesadilla cuando un grupo de psicópatas con máscaras de payaso comienza a atacarlos. Queda totalmente informado gracias a Sofía Bermúdez sobre estas películas relacionadas a payasos. Insano Podcast. Ahora le informaremos sobre la agenda cultural para final de febrero y marzo 2025. En los cines tendremos la película El Pozo, Rituales Satánicos. Una joven restauradora de arte es enviada a un aislado pueblo italiano para trabajar en una enigmática pintura medieval. A medida que revela los antiguos trazos, desata una fuerza oscura vinculada a rituales satánicos olvidados. Los habitantes comienzan a sufrir extraños y aterradores sucesos. Película El Mono. Hal regresa a la casa de su infancia, donde un siniestro juguete regresa para atormentarlo. El mono, que parecía un inocente regalo de su padre, pronto reveló su naturaleza maldita. Cada vez que suena su tambor, la muerte se desata de manera violenta y grotesca. Además, la película Crucifijo, Sangre del Exorcista. La cruz es un instrumento agudo y mortal. Un asesinato olvidado hace mucho tiempo con un arma de este tipo desata un nuevo reino de terror muchos siglos después, cuando se descubren los huesos de la víctima. Una pareja afligida encuentra sus vidas en un juego cuando, con la ayuda de un exorcista, intentan encontrar la clave para sobrevivir al terror de un espíritu guerrero y vengativo. Conferencia Paranormal. Investigación Paranormal CR te trae una conferencia aterradora, un caso exclusivo para Destinations of the Damned de Zach Bagans, Discovery Channel. Fecha 15 de marzo. Hora de 1 a 4:30 de la tarde. Lugar Mundo Loco San Pedro, San José, Costa Rica. Costo 5,000 colones por persona, preventa hasta el 1 de marzo. 6,000 colones por persona después del 1 de marzo. Reservaciones al WhatsApp 6106
7488. Y para los amantes de la cultura geek, el MegaCon, durante los días 2, 3 y 4 de mayo del 2025. El Centro de Convenciones de Costa Rica se convertirá en el epicentro de todo lo que amas: videojuegos, cosplay, arte, coleccionables y mucho más. Insano Podcast. Agradecido completamente con su sintonía. Y que siga esparciendo el horror hacia más y más oyentes. En especial en este 2025. Créditos de la información: Internet Movie Database, Film Affinity, Investigación Paranormal CR, Cinépolis, Wikipedia y Radio Mórbido. Dándole las gracias a Héctor Gómez, Javier Valdelomar y Sofía Bermúdez por la participación y colaboración en el episodio. Además, toda la información de este y todos los episodios está en nuestro blog insanopodcastcr.blogspot.com. Que tenga buenos días, buenas tardes y buenas noches. Fue un horror que se alojara en este episodio. Insano Podcast.